Hola a todos, bienvenidos a este cursillo de geometría analítica. Mi nombre es Javier González y de aquí en adelante yo seré su docente en este pequeño cursillo denominado geometría analítica. Entonces, esta asignatura tiene que ver con la geometría que hemos visto en el colegio o en la escuela, pero ya aplicando un poco de álgebra. Ya lo vamos a ir viendo con el paso de los videos. Entonces, siempre yo les digo, este video está hecho para personas que son iniciantes en esta asignatura. Para las personas que ya tienen un pequeño conocimiento, pues les pido un poco de paciencia porque vamos a ir avanzando poco a poco. Entonces, sin más que agregar, bienvenidos a geometría analítica, a este cursillo. Bueno, entonces empecemos con la geometría analítica, pero tenemos que saber primero sus conceptos. Entonces, el concepto que yo les puedo decir, el que me sale de la mente en este momento, es de que la geometría analítica trata netamente los temas de la geometría elemental que hemos visto en la escuela, pero ya vamos a añadir herramientas adicionales. Y aquí entra el álgebra. Si al álgebra y a la geometría les fusiono, les uno, yo voy a tener una geometría analítica. Entonces, en el cual vamos a generalizar y vamos a tener nociones mucho más completas de lo que se ha visto anteriormente. Entonces, eso yo puedo poner como concepto, si es que yo completo la idea, acá, nos vamos más acá y vamos a colocar que es para completar nociones y fundamentos de la geometría elemental. Eso es muy importante, en el cual vamos a usar sistemas coordenados y que lo vamos a ver después, ¿no es cierto? Entonces, para esto o para este propósito, yo debo cumplir o debo tener en cuenta unos ciertos requisitos o unos prerequisitos. Vamos, requisitos previos. Entonces, chicos y chicas, como es una asignatura, perdón, en el cual yo debo tener en cuenta ciertos requisitos, el primero, que yo siempre digo, son conocimientos muy básicos del álgebra. Muy importante, porque aquí vamos a manipular ecuaciones, vamos a manipular relaciones, monomios, polinomios, entonces el álgebra aquí tiene que ser fundamental. No hay que ser un algebrista profesional, pero sí debo tener nociones. Otra también es por obvias razones, la geometría elemental. Porque todos los corolarios, todos los teoremas, todas las axiomas que hemos visto en la geometría plana o elemental van a ser aplicados aquí, pero de una manera más general. Y asimismo, también requisitos previos, tener conocimientos muy básicos de trigonometría. Porque hay momentos en los cuales cuando yo trato con ángulos, necesito yo tener en cuenta mis razones trigonométricas para yo salir adelante en varios problemas. Eso es muy importante. Entonces, perdón, dicho esto, dicho esto de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál sería nuestro primer concepto o el primer lugar geométrico que yo siempre debo considerar, al menos no en la elemental, sino también en la analítica? Es la recta o si no el segmento recto. Eso yo le voy a colocar aquí, segmento, ¿no es cierto? Pongamos segmento, porque la recta no es un segmento. Aquí yo ya les voy a explicar la diferencia. Entonces, ¿qué es un segmento? Un segmento, ¿no es cierto? Si yo tengo una recta, la recta va desde el menos infinito al más infinito, o sea, puede ser larga, larga, larga. Y yo voy de esa recta, que es infinita, yo voy a tomar una parte de esa recta. Esa parte de esa recta se llama segmento. Entonces, si yo tengo, vamos a dibujar aquí algo sencillo, yo tengo una recta. Y de esa recta que es infinita, que va del menos infinito al más infinito, yo voy a tomar dos puntos. Aquí tengo un punto y aquí tengo otro punto. Aquí les voy a colocar como A y como B.
Esta es mi recta L, es una L minúscula. Entonces, si ustedes se fijan, yo de toda esta recta L he elegido dos puntos en los cuales yo denomino segmento. Entonces, este segmento, si es que vemos en la geometría plana, se le denomina AB y una rayita entre las dos. Entonces, yo tengo un segmento de recta. Entonces, de aquí en adelante, chicos, sepan diferenciar cuál es la entre recta y segmento. Sepan ustedes hacer esa diferencia, porque no es lo mismo la una con la otra. Ahora, pero ¿qué es lo que sucede en la geometría analítica? Algo que no teníamos en cuenta en la plana. Si yo tengo aquí una recta, yo tengo una longitud, ¿no es cierto? Aquí si tengo AB o BA, es la misma recta en la geometría plana. Y eso está bien. Pero en la analítica nosotros vamos a tener un plus, porque vamos a tomar en consideración otra característica que es la dirección. Entonces, yo tengo el A y aquí tengo el B. Y si tengo el B y aquí tengo el A, en longitud es igual, pero en dirección no es igual. Entonces, eso yo quiero aclarar aquí. Voy a dibujar otra recta para que ustedes me entiendan un poco mejor. Voy a hacerle recto. Le cambiamos de color. Sería A, B. Entonces, mi segmento AB, ¿qué significa? Si es que en geometría analítica, no se olviden, aquí estamos en esta asignatura. Si yo les coloco el segmento AB, significa, si es que yo estoy primerito poniendo la A, significa de que mi punto imaginario va a ir desde A hacia B, o sea, va a tener esta dirección, esta de aquí. Eso no nos olvidemos. Y si yo coloco un mismo segmento con la misma longitud, aquí la longitud hace la misma para este análisis. Pero si yo coloco así, aquí empiezo desde B y termino en A, ¿no es cierto? Voy a tener esto, BA. Entonces, ¿qué significa analíticamente hablando? Que mi punto, ¿no es cierto? Que mi B se mueve hacia A. Entonces, aquí nosotros vamos a tener en cuenta algo, que desde A hacia B, ¿no es cierto? A es mi punto inicial y B es mi punto final, porque si ustedes se fijan, empieza desde A y termino en B. Y en el otro segmento, que es la misma longitud, empiezo desde B y se dirige a A. Entonces, en la geometría analítica, a mí me importa la dirección, ¿sí? Entonces va de B hacia A, ¿sí? Entonces, ya saben, chicos, si es que tienen dudas, pues colóquenla en los comentarios o si no, en el link del foro que les voy a dejar en la parte de abajo. Cualquier duda, por más mínima que sea. Ahora, si yo ya tengo esta distinción en el cual ya no solo tomo la longitud, sino la dirección, pues yo puedo escribir lo siguiente. Yo estoy, o ustedes están en la capacidad de entenderme lo que voy a hacer, de que a sub b, la longitud o el segmento de sub b es igual a menos b sub a, ¿sí? Por esta explicación que di en la parte de arriba. Yo analíticamente puedo probar que A sub B es igual a menos B sub A. Entonces alguien me va a decir, profe, las longitudes no pueden ser negativas. Es cierto, pero si es que yo tengo una longitud que es negativa, no significa de que el módulo o de aquella magnitud es negativa. Nosotros sabemos que las distancias no son negativas, no tratamos con distancias negativas. Es así como el tiempo, como la masa, como otras magnitudes físicas que no las tratamos o no tienen sentido si les colocamos una menos, ¿no es cierto? Un signo menos. Aquí lo que me está diciendo es que netamente es la misma longitud, pero los sentidos son diversos, nada más. No estoy hablando aquí de longitudes negativas, sino aquí estoy tomando en cuenta con el menos que fue a la dirección contraria, nada más. Entonces, eso yo debo tener en cuenta siempre. Ahora, continuando con esto, si nosotros nos fijamos, tenemos lo siguiente. ¿Qué les parece si en este mismo segmento AB les voy a hacer un poquito más grande para que ustedes me entiendan la idea? Yo voy a tener A
y voy a tener B. Le voy a hacer al segmento más grande, le voy a ensanchar mi segmento. Y vamos a suponer que por ahí, en medio del segmento, en cualquier lado del segmento, yo tengo un punto, o me va a pasar un punto C. Y C está entre A y B. Entonces, nosotros sabemos de que el segmento AB, ¿no es cierto? Y si es que yo lo divido o si yo lo hago en razones, que lo vamos a ver después, le hago en razones de 2, y si yo sumo las distancias, pues se va a cumplir esta primera condición. Si ustedes se fijan, si yo coloco el punto en cualquier lado, aquí no interesa el valor real del punto que se encuentra en medio del segmento, medio o entre el segmento. Yo puedo también hacer esta relación matemática, si ustedes se fijan. Sino que aquí tengo mi segmento AC y aquí tengo mi segmento B. Y si es que yo tengo AC y le sumo CB, sí o no que voy a obtener AB. Eso es geometría. Geometría plana, pura. Y que ahora, con geometría, a la geometría plana, esto de aquí ya se han visto, como es analítica, vamos a colocar una ecuación de eso. Entonces, ¿qué tengo yo? Solamente viendo y solamente por axiomas, corolarios, hipótesis, que tengo yo, que AC, mi segmento AC, si le sumo el segmento CB, voy a tener yo el segmento AB. Esta es una relación fundamental en la geometría. Y que en este momento yo sé que está en forma de geometría plana, geometría elemental, pero ya vamos a hilar un poco más fino para llegar a la parte analítica. Eso es para eso estamos aquí. Entonces, yo ya tengo más o menos estas relaciones, que son muy importantes. Esto se ve fijo en la geometría elemental. Pero vamos un poquito más allá. Hagamos un pasito más. Vamos a colocar el siguiente tema, que dice así. Y aquí nos vamos acercando a la geometría analítica. Empecemos con el sistema coordenado más sencillo, lineal. ¿A qué me refiero yo con un sistema coordenado lineal? Me refiero a lo siguiente, le voy a subrayar para que ustedes estén pendientes. Entonces, como yo tengo, si no, un segmento, o si no, una recta, ¿qué les parece si yo dibujo una recta? Claro que no voy a dibujar todo, sino una parte de la recta. Si yo voy a tener, como a mí, en la geometría analítica, me interesa la dirección y el sentido, pues esta recta le voy a colocar una flecha en la parte derecha. Nosotros, a no ser que sean los israelitas u otra cultura, ¿no es cierto? Nosotros siempre dibujamos de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces, asimismo, nosotros cuando contamos los números, cuando contamos algo, siempre va a ser desde la izquierda a la derecha, izquierda a los menores y hacia la derecha los mayores. Entonces, yo aquí tengo mi recta x', esta es mi recta. Y yo voy a tomar en cuenta la dirección. No nos olvidemos, por eso está aquí la flechita. ¿Y qué les parece si en esta recta, en esta línea, ¿no es cierto?, que es una sola dimensión, el eje de las X, que ya vamos a ver, yo voy a colocar un punto aquí. ¿Qué les parece si pongo un punto O, ¿no es cierto? Y a su vez, voy a colocar aquí un punto A. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Pongámosle mejor. No se ve bien, ¿verdad? Ahí está. Listo. Entonces, si yo tengo el punto O, que le voy a llamar el origen, vamos a colocar aquí. El punto O le voy a llamar el origen. Y si es que yo le relaciono con la recta de números reales, que me imagino ustedes ya lo vieron en el álgebra. Entonces, en el punto, en el origen, se encuentra el cero. Le voy a colocar como el cero. Aquí colocamos, ¿no es cierto? El cero. Entonces, del número 0 hacia la derecha, yo voy a tener números positivos y del 0 a la izquierda, yo voy a tener números negativos. ¿Sí? Entonces, si yo coloco el 0 hacia arriba, el 0 aquí, o el origen, ¿no es cierto?, sea hacia la derecha o hacia arriba de los números reales,
o 0 a la izquierda, que sería hacia abajo de los números reales. Yo pongo este A, ¿para qué? Porque yo en este caso quiero establecer una unidad de longitud. Puede ser centímetros, milímetros, millas, kilómetros, la unidad de medida que ustedes deseen. Entonces, si yo aquí les voy a colocar abajo entre paréntesis mi valor. Yo sé que este es 0 y pongamos acá que este es 1. ¿Sí? Y aquí tengo yo un patrón de medida, que dependiendo de lo que ustedes quieran, ustedes definirán la unidad. Ahora, si yo coloco aquí, vamos a colocar un punto P1, P sub 1, y que tiene de coordenadas, si va de aquí a acá nosotros sabemos que es 1, pero de aquí a acá nosotros sabemos si es que es P sub 1, tengo yo un X sub 1. Eso es muy importante aclarar. Y coloquemos que tengo un X sub 1. Y que está en la parte de los positivos. Entonces, esta coordenada, X sub 1, ¿cuánto vale? Si es que yo, vamos aquí, de aquí a acá yo sé de qué es la unidad, tomando en cuenta, ¿no es cierto? Aquí tengo 3 y 2, 5. Yo a este patrón le tengo que repetir las mismas veces para yo saber cuántas veces es P sub 1. En este caso, si es que yo tengo que este es el patrón y yo repito el patrón, ¿no es cierto? Entonces yo tengo más o menos una idea de cuál es el valor de esta coordenada X sub 1. Entonces, eso es muy, esto de aquí de hacer patrones con medidas y todo, pues eso siempre lo hacemos, con un metro, con una regla. Si yo tengo un punto desconocido y yo tengo un patrón conocido, pues con ese patrón conocido, repitiéndolo tantas veces, yo voy allá a la medida, o la coordenada en este caso. Ahora, si coloco yo un punto en la parte de los negativos, vamos a colocarle un P sub 2, que a su vez es un X sub 2. Asimismo, con este patrón que tengo acá, era 3, 5, vamos a colocar 5. A este patrón le repito tantas veces y yo me doy cuenta que aquí tengo 1, acá es el mismo patrón, y me doy cuenta de que por aquí el X sub 2 está en la parte de los negativos, en el menos 1 punto algo más. ¿Sí? Ahora, vamos a ver alguna terminología que es importante que nosotros la consideremos. Ya vimos el origen, ¿no es cierto? El origen, ahí va a estar mi número 0, que según muchos matemáticos, unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, el 0 no es ni positivo ni negativo, ¿sí? Es un neutro. Entonces, el 0 a la derecha, pues, números positivos, y el 0 a la izquierda, números negativos, como yo ya les dije hace pocos minutos atrás. Ahora, si yo quiero, si yo elijo por ejemplo, quiero el segmento OA, entonces mi segmento A, como sabemos que es longitud, yo voy a tratar con valores absolutos, esta es mi unidad de medida, una, ¿no es cierto? Unidad, ¿cierto? Entonces aquí tengo mi patrón, que siempre ustedes tienen que elegir un patrón para encontrar coordenadas. Si es que tengo yo, por ejemplo, el segmento OP1, entonces, ¿qué significa? Significa de que tengo yo, ¿no es cierto?, mi longitud final, o mi coordenada final, que es X sub 1, y mi coordenada inicial, que es, entonces yo tengo que es X sub 1 unidades. Voy a colocarle bien, unidades. Y lo mismo pasa con en este caso, como voy de aquí a acá, ¿no es cierto?, es importante el sentido, mi P sub 2, origen, es igual, ¿no es cierto?, aquí es X sub 2, como está negativo, pues con valor absoluto, X sub 2 unidades. Y esta recta de color rojo que ven X', ¿no es cierto? Esa X', les voy a colocar aquí, le vamos a llamar el eje X. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es muy importante. Entonces ya tengo que este de aquí es el eje X y solo hay un eje porque estoy tratando lineal. No estoy todavía en el plano. ¿Sí? Entonces, espero que esta nomenclatura que hemos visto les haya quedado un poquitín más claro. Pero yo creo que sí, porque se está viendo pasito a pasito. Y asimismo, si es que hay algo que he pasado por alto, por favor, en los comentarios y en el foro, pues hágamelo saber. Aquí estamos para corregir. Ahora, yo ya sé todo esto de aquí. Ahora, ¿por qué le llamo coordenado? Por lo siguiente.
Volvamos a hacer la recta. ¿Qué les parece? Les invito. Hagamos otra vez la recta. Tengo la recta, ¿no es cierto? Ya no voy a poner x', sino yo voy a colocar aquí, como la flecha, x. Este es mi eje x, ¿no es cierto? Y yo voy a colocar el origen, en donde está mi 0. Ahora les voy a hacer una ampliación para que vean. Voy a usar cada cuadro de la cuadrícula para que sea mi patrón, ¿sí? Entonces, cada uno de estos cuadritos va a ser 1, ¿no es cierto? Este va a ser el 1, este va a ser el 2, este va a ser el 3, el 4, el 5. Cada cuadrito representa una unidad, mi patrón de medida, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, también voy aquí al menos 1, aquí al menos 2, acá al menos 3, y así de largo. A esto de aquí hacia el infinito y acá hacia el menos infinito. Si ustedes se fijan, mi coordenada 1, 2, toda coordenada tiene un punto en esta recta. O sea, si tengo yo la coordenada 1, mi P1, ¿no es cierto? Aquí está mi coordenada. Mi coordenada 1 tiene su propio espacio. No puede la coordenada 1 estar en la 2 o en otro número. La coordenada 1 tiene que estar en el 1. Como el punto geométrico este de aquí, tiene que ser 1. Entonces, hay una correspondencia biunívoca entre la posición que tiene cada cuadro en la recta con los números reales. Entonces, cuando yo hago este procedimiento, yo estoy hablando de un sistema coordenado, tal como yo coloqué aquí. Sistema coordenado, lineal. ¿Sí? Ahí estamos entonces. Ahora, si es que yo quiero, como estábamos viendo, yo tengo un punto que se encuentra en el 6. Pongamos aquí que tengo un P sub 2 que tiene de coordenada 6. Y yo quiero también otro punto que está en el 2. Mi P1 que se encuentra en el espacio de coordenada 2. Y si ustedes me preguntan, ¿cuál es la distancia que hay entre P sub 1 y P sub 2? ¿Cómo podemos resolver esto? Si ustedes se fijan, hagamos lo siguiente. Yo tengo mi segmento, ¿no es cierto? O P sub 2, ¿no es cierto? Que es este de aquí. Vamos a graficarle así. Del origen a mi punto, ¿qué segmento tengo? Yo tengo el OP sub 2. Y yo tengo también el segmento siempre desde el origen. El origen es mi punto de partida. Y en el otro, si ustedes se fijan aquí, yo tengo mi OP sub 1. ¿No es cierto? Entonces, mi OP sub 2, ¿cuántas unidades tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, ¿no es cierto? Y mi OP sub 1 es 1 y 2 unidades. Entonces, yo ya sé la longitud de este segmento, solamente haciendo cuenta del sistema coordenado. Pero si yo les digo, ¿cuál es la distancia o cuál es la magnitud de mi segmento P sub 1 y P sub 2? Yo no sé. ¿Qué podemos hacer? Si ustedes se fijan, mi P sub 1, P sub 2 es a lo que mi OP sub 1, ¿cuánto le falta para que sea OP sub 2? Vamos a colocarle con otro. ¿Cuánto le falta? Le falta el segmento, si ustedes se fijan, de izquierda a derecha, eso no podemos olvidar. Este es mi P sub 1, vamos con el color que corresponde. Tengo aquí mi P sub 1, P sub 2. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tengo yo, si nos acordamos de lo que vimos acá, tengo yo el mismo caso, que es completamente aplicable aquí. Si ustedes se fijan, OP sub 1 más P sub 1, P sub 2, ¿no es cierto? Es igual a OP sub 2, que es de la ecuación anterior. Pero si nos fijamos, el OP sub 2, ¿cuántas unidades tiene? Sabemos que tiene 6 unidades. El OP sub 1 tiene 2 unidades. Y de este de aquí, yo quiero saber. Fácil, yo despejo esta ecuación. Y tengo que despejar P sub 1, P sub 2. Que esto es igual, ya saben, a OP sub 2 menos OP sub 1. A su vez, OP sub 2 era 6 unidades, menos OP sub 1 son 2 unidades. Entonces mi P sub 1, P sub 2 ha sido igual
a 4 unidades. Si ustedes se fijan, 1, 2, 3, 4. Las ecuaciones cumplen, dicen la verdad. Ahora, de esta relación de aquí, si ustedes se fijan, pues yo puedo sacar ya una relación netamente más geométrica. Esto de aquí me sirve muy bien para la geometría elemental. Pero chicos, les hago acuerdo, estamos en geometría analítica. El enfoque va a ser exactamente el mismo, pero yo ya debo tratar con coordenadas. ¿Sí? Entonces, mi coordenada, si ustedes se fijan, que yo tengo acá, o si no, podemos hacer esto para que se entienda. Si ustedes se fijan, aquí tengo mi P sub 2, ¿no es cierto? Vamos a hacer acá. ¿Y qué coordenada? ¿Se acuerdan? Con la gráfica anterior que teníamos aquí, yo hacía en la relación P sub 1, X sub 1 y P sub 2, X sub 2. ¿Qué les parece si hago esa misma relación? Entonces aquí mi P sub 2, ¿qué coordenada sería? Mi X sub 2. Y aquí mi coordenada P1 sería mi X sub 1, que ya sabemos que X sub 2 es 6 y X sub 1 es 2. Entonces yo en forma de ecuación, ¿cómo lo puedo traer ya a geometría analítica? O P sub 1 sabemos qué es X sub 1, ¿no es cierto? P sub 1, X sub 1, porque ya saben que el origen es 0. Por eso mismo yo le tomo como X sub 1. Sería entonces, a ver, ¿cómo sería? O P sub 1, vamos a reemplazarle como X sub 1. Más P sub 1, P sub 2, que yo no sé, ¿no es cierto? Eso es lo que voy a determinar, es igual a P sub 2, que yo sé que es mi coordenada X sub 2. Para hallar P sub 1, P sub 2, mi X sub 1 que está aquí con positivo pasa al otro lado negativo. Entonces, si ustedes se fijan en forma de coordenadas, ¿qué me queda? Que P sub 1 y P sub 2 es igual a X sub 2 menos X sub 1. Pero me dirán, ¿pero cuál es la diferencia con la geometría elemental? ¿Para qué aprender algo más si voy a llegar a lo mismo? Sí, en rectas, en segmentos, no ganamos mucho, pero si aunque ustedes no lo crean, sí hay una ganancia, porque de aquí en adelante, cuando yo tengo un sistema coordenado, solo a mí me basta saber la coordenada. Yo ya no trato con longitudes, porque a veces sacar longitudes es largo, es tedioso. Y si es que tengo yo un lugar geométrico más complicado que una recta, pues tratar con longitudes ya tiene su dificultad. Entonces, aquí lo que me interesa son las coordenadas. Entonces, ¿por qué las coordenadas? Porque yo si estoy tratando de OP sub 2 y OP sub 1, yo ya trato con un origen que es 0. Y ustedes saben que el 0 es un elemento neutro, que no me afectan cualquier medida que yo haga. Si tengo un 5 más 0, un 2 más 0, es neutro porque sigue siendo el mismo resultado, el 2 o el otro que dije antes. ¿Sí? Entonces, por ese motivo, la geometría analítica ya no trata con longitudes, trata con coordenadas. ¿Sí? Entonces, la coordenada sirve si es que va desde el origen, X sub 1 y X sub 2, ¿no es cierto? Espero que haya quedado claro esta parte. Si no, los comentarios y en el foro estoy para responder. Teniendo yo esta formulita de aquí, que de aquí nos va a servir, si o no que el P sub 1, P sub 2, que estamos viendo acá, se trata de una distancia. ¿Sí? Entonces, si quiero saber la distancia de una coordenada a otra, basta con restar la coordenada final menos la inicial. Ahora, continuemos con lo que tenemos acá. ¿Qué pasa? Aquí tenemos netamente un sistema unidimensional o un sistema lineal. Sistema, como vimos aquí, le voy a hacerle más pequeñito, un sistema coordenado lineal. ¿Qué pasa si es que yo añado otra dimensión? Vamos a ver. Vamos, hacemos un espacio acá. Y voy a colocar aquí lo siguiente. Sistema coordenado en el plano. O si es que yo trato ya con el plano, yo ya tengo dos dimensiones. Entonces, y aquí, tal vez esto sea familiar. Capaz lo habrán visto y no le veían utilidad y espero yo aclararles un poco el panorama. En el plano, vamos a dibujar el eje X, como hemos visto. El eje X
que hemos tenido acá, voy a hacerle con rojo, del eje X, y ya saben, siempre la flecha, chicos, porque la flecha me indica hacia dónde van los valores crecientes, o hacia dónde van los valores de menor a mayor. En el origen, que ustedes ya saben que es mi parte cero, en mi origen, ¿qué les parece? Voy a tratar o voy a colocar otro eje. Este de aquí. Voy a colocar otro eje de aquí y que cruza por el origen. Y asimismo, de arriba hacia abajo, valores de menor a mayor, coloco la flechita y voy a colocar mi eje Y. Profe, ¿por qué? Porque en los libros de geometría analítica veo que tanto el X como en el Y está un ángulo recto o hay una perpendicularidad? Es una muy buena pregunta. Al menos René Descartes, que fue, bueno, matemático y filósofo francés, él fue el creador de esta asignatura, de esta rama, porque él vio, generalmente estas cosas salen de la guerra, porque él vio, no sé si en plena revolución o en alguna guerra, o en Francia, pues él vio más eficiente colocar a un plano de una ciudad o lo que sea en términos de coordenadas, que es mucho más fácil y mucho mejor para ciertas aplicaciones. Entonces, ¿por qué está perpendicular? Yo creería que no hay datos de por qué, pero hay una facilidad muy grande cuando yo trato con sistemas coordenados perpendiculares. Yo puedo tratar con sistemas perpendiculares también dotados, o si no, que tengan su ángulo. Esos son temas que se ven ya en un curso completo de álgebra lineal en el cual hago una transformación de coordenadas, una transformación de matrices, en el cual yo ya puedo tener, por ejemplo, algo así, dependiendo de las. Aquí tengo mi eje Y aquí tengo mi eje X. No está a 90 grados. Entonces aquí tiene un cierto ángulo alfa o dependiendo, ¿no es cierto? Aquí ya tengo una transformación, pero aquí vamos a trabajar siempre con las bases canónicas, que esto se ve ya netamente en un curso de álgebra lineal, que en este caso no es necesario que lo conozcamos, pero sí debemos saber que tanto mi eje X como mi eje Y, que cruzan por el origen, que es ya no hablamos de una coordenada, sino de dos coordenadas, aquí ya vamos a tener en cuenta que tanto el X como el Y, ejes, son perpendiculares. Eso, por favor, no olvidarse. Si ustedes se fijan, mi sistema cartesiano, por René Descartes, o mi sistema coordenado rectangular, que van a encontrar en mucha bibliografía, significa lo mismo. Ustedes van a tener 4 cuadrantes. Aquí yo voy a tener el primer cuadrante, cuadrante 1, el segundo cuadrante, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. ¿Sí? Entonces, yo tengo un punto en el plano coordenado. ¿Qué hago para yo saber cuáles son las coordenadas de ese punto? Del eje X, ¿qué voy a hacer yo? Del eje X voy a trazar perpendicularmente al eje X. Una recta, así. Y del eje Y, donde está, ¿no es cierto?, también su perpendicular. Y en los puntos en los cuales interseque perpendiculares, tanto del uno como el otro, yo voy a hallar mi coordenada, mi X y mi Y. Entonces, si tengo yo un punto en el plano y trazo perpendiculares tanto al eje X como al Y, yo voy a encontrar ese punto en el plano cartesiano. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo expreso una coordenada en un plano cartesiano? Yo expreso de la siguiente manera. Coloco le pongo una letra al punto para yo diferenciar de otro lugar en el espacio planar. Abro paréntesis, vamos a colocar acá, y coloco mis coordenadas. En este caso, siempre primero la coordenada X y segundo la coordenada Y. No pueden hacer esto, porque sí, porque no es igual. No es lo mismo tener la Y primero y la X después. Esto funciona bien cuando X es igual a Y, pero cuando X no es igual a Y, pues esto de aquí no necesariamente funciona. Entonces, deben tenerlo en cuenta. Ahora,
Esto de aquí le vamos a llamar un par ordenado, o coordenadas o par ordenado, ¿sí? En el cual yo ya tengo una coordenada en el eje de las X y la otra coordenada en el eje de las Y. Entonces, cualquier punto que se encuentre en el plano, pues yo trazo perpendiculares del uno al otro, del un eje y el otro eje hacia el punto, rectas perpendiculares, y yo con eso me doy cuenta cuáles son las coordenadas. Si yo tengo un punto aquí, vamos a colocar P, vamos a colar un punto Q, que ya tiene una coordenada de X. Si ustedes se fijan, la X está en la parte izquierda del origen. Entonces yo tengo aquí una coordenada de X negativa. Y si ustedes se fijan, este punto, si es que si es que hago el trazado, ¿no es cierto? Asimismo, rectas perpendiculares, voy a darme cuenta que mis valores de Y están arriba del origen. Entonces significa que es un valor positivo. Si nos vamos que tengo yo un punto cualquiera, en el cuadrante 3, yo voy a tener que tanto mi X como mi Y van a tener valores negativos. Y si tengo yo un punto en el plano, en el cuadrante cuarto, yo voy a tener que tengo coordenadas de X con valor positivo y coordenadas de Y en valores negativos. Eso no deben olvidarse jamás. Entonces, de esa manera yo voy encontrando puntos en el plano. Por ejemplo, vamos a hacer una práctica muy sencilla. Yo les digo, yo quiero que me grafiquen el par coordenado o el par ordenado 2,3. No nos olvidemos que el primero siempre es el X y el 3 es el Y. Siempre, el primero es el X y el Y. O si no, en algunos libros ustedes van a encontrar esto. El eje de las X o el eje de las abscisas, o la abscisa a la coordenada X, o el eje de las Y, o el eje de las ordenadas, la ordenada, que en este caso sería mi coordenada en el eje de la Y, que puede ser positiva o negativa, dependiendo de lo que les diga el problema. Este detalle casi me olvido de decirles. Y si ustedes se fijan, como en el sistema coordenado lineal, cada punto en el plano es único. Si yo quiero el 1.1, este es 1, el punto 1,1 es este. No puede haber un 1,1 en otro lado del plano. Entonces también hay una correspondencia bionívoca entre el espacio que está en el plano y las dos rectas de los números reales. ¿Por qué dos rectas? Porque es el X y es el Y. Entonces también hay correspondencia tanto de un lado como en el otro lado. Igualito en la parte lineal, pero ya aplicado a dos dimensiones, al sistema en el plano, sistema cartesiano. Ahora, volvamos al tema. Quiero yo dibujar estas coordenadas 2,3. ¿Qué es lo primerito que tengo que hacer esto de aquí en adelante? Todo problema de geometría analítica, usted tiene que graficar. Tiene que graficar porque así yo me doy cuenta fácilmente cómo yo encaro el problema. Porque si yo realizo problemas de esta índole sin graficar y solamente imaginándome, nos puede jugar malas pasadas nuestro cerebro a veces. Entonces yo les recomiendo desde ahora graficar en todo problema de geometría analítica. Y no se diga ya en matemáticas de orden superior, como es el cálculo de una variable, el cálculo de varias variables y otro tipo de matemática que no viene al caso. Entonces siempre es importante que el estudiante grafique la información que le da el problema. Entonces, yo quiero graficar este punto o este par ordenado. ¿Qué es lo que hago? Empiezo mis dos rectas, ¿no es cierto? No nos olvidemos nunca del sentido. Este X y este Y. ¿Por qué no puedo poner la X, la Y abajo y la Y creciente hacia la izquierda? Yo puedo hacerlo, pero ya que será por convención o la mayoría de la gente es diestra, yo soy uno de ellos, en los cuales prácticamente se ha definido o se ha hecho una convención de que el primer cuadrante sea que tanto el X como la Y son valores positivos. ¿Sí? Así es, pero yo puedo poner que acá sea la X creciente y también la Y que sea aquí, dependiendo del tipo de problema que yo voy a resolver. Capaz me conviene más cambiar los sentidos de, de los ejes. Ahora, voy entonces con el número 2. Desde el origen.
que es mi 0, ¿no es cierto? Tanto en Y como en X es 0. Desde el origen yo cuento 2 unidades hacia la derecha, porque es número positivo. Entonces, como es positivo, yo coloco hacia la derecha. Cada, mi patrón, ¿se acuerdan que tenía el A? Cada patrón le voy a colocar, o cada unidad le voy a colocar cada cuadrito. Voy a guiarme en la cuadrícula que me da la pizarra digital. Le voy a tener aquí 1, 2, ¿no es cierto? Entonces tengo ya aquí 1, 2 y voy a trazar una línea intercortada. Ya tengo la primera coordenada. Después me voy a la otra. Desde el origen. En la parte de las Y, como esto es positivo, entonces tengo que ir del 0 o del origen hacia arriba, donde es creciente la Y. Voy 1, 2, 3. Asimismo, espaciados igual la medida, ¿no es cierto? El patrón de medida. 1, 2, 3. Aquí tengo el 3 y aquí tengo el 2. Asimismo, desde el 3 trazo mi línea entrecortada y en donde se crucen las dos, aquí está mi punto. O sea, este punto tiene de coordenadas 2, 3. Espero que haya quedado un poco más claro este problema y este asunto. Y así yo puedo ir dibujando muchos más puntos. Listo, chicos, espero que no hayan tenido dudas. Este es un primer contacto, esta es una parte inicial para ver cómo responden ustedes con la explicación. También coméntenme si es que la pizarra digital que yo estoy usando es muy buena o capaz ustedes conocen otra aplicación que yo no la conozco, que eso es más que seguro y que sea mejor que esta. Por favor, en los comentarios, en la sección de comentarios, díganme. Yo estoy abierto a cualquier sugerencia. Pero bueno, esta pizarra a mí, bueno, yo me siento cómodo haciendo explicaciones de cualquier índole. Listo, chicos. Por hoy vamos a terminar aquí. Ya vamos a realizar un siguiente video en el cual vamos a tratar, cuando tengo yo una coordenada Q, ¿no es cierto? Lo que sea. Y si tengo otra coordenada, pongamos R, lo que sea, cómo hallar la distancia entre estos dos puntos. A veces es importante, como vamos a tratar primero con rectas, que es el lugar geométrico más fácil, en algunos casos me interesa saber la longitud de una recta o la distancia de un punto a otro punto para conocer la longitud del segmento, por decir, para triángulos, para cuadrados, para cualquier lugar geométrico o figura geométrica que contenga rectas. Entonces, ese concepto es muy importante para nosotros hacer análisis ya de geometría plana, pero aplicados a la analítica. Listo, chicos, entonces espero que este primer video haya sido de su agrado. No se olviden suscribirse, comenten, porque ustedes saben, el algoritmo de YouTube favorece cuando ustedes dan like, cuando ustedes se suscriben, cuanto más vistas tengan y más comentarios hayan. Entonces, yo quiero que ayuden a esta labor educativa para que es educación de calidad, que espero yo estar a la altura de eso, llegue a más gente que por obvias razones no hayan tenido la oportunidad de ver estos temas. Entonces, chicos, les agradezco muchísimo. No olviden suscribirse. Mi nombre es Javier González. Hasta el siguiente video.